Esta era una viuda que estaba exigiendo que se le hiciera justicia, pero era tan insistente que el juez le hizo justicia solamente para que lo dejara de molestar. ¿Qué significa esta parábola? Bueno, vamos a estudiarlo juntos en Lucas capítulo 18. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza, qué gusto saludarte. Vamos ya cerca del último trimestre de este año. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra, de estudiarla. Vamos a comprometernos este trimestre, que ningún día de este trimestre falte nuestro estudio diario. ¿Sale? Bueno, vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante, nos habla acerca de la oración. Fíjate que hay dos formas de orar por lo menos. La primera tiene que ver con la oración personal, privada, la que se hace en nuestro hogar, en nuestra recámara, personal, no familiar, personal, donde tú hablas con Dios, le abres tu corazón como un amigo, como un padre, y también te quedas callado esperando su respuesta a través de su palabra. La segunda forma, y hay otras más, pero la segunda sería la oración durante el día. Tú haces tus actividades normales, cotidianas, tus planes, tus metas, pero tienes la conciencia de orar, de saber que Dios está contigo. Y fíjate qué interesante, porque durante el día nos enojamos, nos desesperamos, agradecemos, estamos en paz, estamos contentos. Pasamos por un cúmulo de sentimientos, de emociones y de actividades, pero Dios está con nosotros y nosotros oramos siempre. Este tipo de oración es la que se refiere orar siempre. Y también, ¿por qué? Porque se puede desmayar. ¿Qué significa desmayar? Dejar de hacerlo. Y mis amigos, es que nuestra propia naturaleza nos limita el deseo de orar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa y no le gusta ser espiritual. Por eso es que hay que estar comprometido, estar decidido a no dejar de orar. Por el otro lado, también el enemigo sabe que uno de los grandes poderes que el ser humano tiene es doblar sus rodillas y orar y estar en comunión con Dios. Por eso es que también el enemigo pone tantas cargas, tantas preocupaciones, tanto cansancio para que tú dejes de orar, y con eso, solo con dejar de orar, tú estás derrotado o en camino a la derrota. Así que mis amigos, esta parábola tiene que ver para motivar a la oración. Ahora, la parábola muy interesante, ya que hay una mujer, una viuda, recuerda, era una condición social muy desventajosa, sola, muchos problemas. Y por otro lado había un juez. Se entiende que este era un juez puesto por los romanos y pues no tenía interés en la gente. Y también aquí dice claramente que no temía a Dios ni lo respetaba, y entonces esta mujer se vio envuelta en una tragedia. Tenía que ir a pedir justicia. Vino una, dos veces y el juez parece que le hacía caso, pero realmente no tenía ningún interés. Y entonces ella tuvo que desarrollar una estrategia de estar insistiendo, hasta que él, cansado, ojo, molesto, la palabra en griego tiene que ver como aturdido, como cuando te dan un golpe en la cabeza y estás aturdido. Esa es la idea, ¿eh? Esta mujer estuvo insistiendo hasta que él ya estaba cansado, seguramente hasta la cabeza le dolía, y dice, ¿sabes qué? Voy a atender este caso porque ya quiero que me deje de molestar. Se le agotó la paciencia quizá. Muy bien, ¿qué significa esto? ¿Será que Dios es un juez así injusto? No, esta enseñanza viene a través del contraste. Lo que Jesús te está diciendo es, mira, Dios no es así. Dios no es así. Dios es todo lo contrario. Cuando tú vas de rodillas o cuando tú durante el día oras, Él está atento, Él quiere escucharte. Él es tu Padre que está interesado en ti. Él te conoce y Él tiene mucho gusto de que sus hijos se acerquen a Él. Pero también habla de la insistencia. ¿Por qué? Porque esa es otra gran lección de esto. Es que hay que estar permaneciendo, insistiendo. En este caso, la mujer insiste porque no le hacen caso. Insiste porque evidentemente necesita buscar la forma de captar la atención. Pero esa lección persiste, no porque vamos a insistir porque Dios no nos quiere atender, sino que hay una necesidad en estar hablando con Dios, porque la oración, entre más oramos, no es que cambiemos a Dios, cambiamos nosotros.
Mis amigos, ¿cuántas veces comenzamos a orar por algo y cuando estamos orando y varios días pasan y oramos por lo mismo, al final pedimos todo lo contrario? Al final decimos, ¿sabes qué? Qué equivocado estaba yo. Dios va cambiándote a ti porque la oración nos cambia a nosotros. Por eso dice el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Fíjate, la insistencia, estar allí. Es que esto, hay una ilustración muy bonita. ¿Recuerdas que los niños a veces tocaban los timbres o tocaban la puerta y salían corriendo? Así somos muchas veces nosotros. Oramos y nos vamos sin esperar que Dios abra la puerta, sin esperar que Él responda, sin esperar que Él se comunique con nosotros, sin esperar que Él pueda abrazarnos, pueda darnos fortaleza, pueda darnos paz, pueda darnos tranquilidad. El Señor quiere escucharte. Él está atento para escucharte, pero debes permanecer, debes quedarte, debes insistir para que tú seas transformado. Por eso la Biblia pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la gente no ora, porque la gente no insiste. ¿Hallará fe en la tierra? Muy bien. Versículo 9 al versículo 14 habla acerca de dos personas que fueron a orar. Ahora sí que la oración puesta en práctica. Sin embargo, ¿cómo debe ser la actitud? El fariseo iba y antes que orar hablaba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, son ladrones, injustos, adúlteros. Y mira, este publicano, un recaudador de impuestos. Yo no soy como ellos. Fíjate, él va a orar, pero va a decirle a Dios todas las razones por las cuales él es mejor. Él es santo y él merece una respuesta inmediata porque él es mejor, él es más justo. Sin embargo, el otro, que evidentemente estaba relacionado con el dinero, recaudador de impuestos, y con eso ya estaba excluido de toda bondad, él reconoce sus pecados y él va y dice, Señor, no quiero ni levantar los ojos, es más, no quiero ni acercarme más. Y él se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Fíjate que esa palabra propicio tiene que ver con acepto, reconozco que yo soy culpable, pero entiendo que tú en tu sacrificio, tú quitas mi culpa y me das salvación. Fíjense cuál es la actitud para orar. Mis amigos, nosotros tenemos que siempre entender que nuestra naturaleza humana nos va a decir, yo tengo méritos, yo me porto bien, yo he hecho esto, Señor, atiende mis oraciones porque yo estoy bien delante de ti. Mis amigos, la actitud para orar tiene que ver con reconocer nuestra situación, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra maldad, pero sobre todo ser humildes. ¿Delante de quién estamos? ¿Lo podríamos impresionar? Claro que no. Versículo número 15, versículo 17 acerca de los niños, ya estudiamos. Versículo 18 al versículo 30 acerca del joven rico, ya lo estudiamos en Mateo y en Marcos. Por favor, recordemos este joven rico, muy interesante. Pero yo quisiera terminar en uno que también ya estudiamos, versículo 35 al 43, Bartimeo, ese ciego que estaba allí cerca de Jericó y que fue sanado. ¿Por qué, mis amigos? Porque me encanta que Jesús le dice a este ciego, Bartimeo, aquí no se dice su nombre, pero lo vimos en Mateo y en Marcos. Qué interesante, Jesús le pregunta a este hombre que grita, hijo de David, lo reconoce como Mesías y como Salvador, y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Me encanta, mis amigos, me encanta. ¿Por qué? Porque Jesús vio en él, y para nosotros también, que necesitamos expresar claramente lo que queremos. El Señor quiere hacer milagros en nuestra vida, lo quiere hacer y los puede hacer, pero muchas veces nosotros no sabemos realmente lo que queremos, y cuando nosotros lo expresamos podemos darnos cuenta si realmente es lo correcto, si realmente es necesario, o solamente estamos nosotros pidiendo muletas, pidiendo lo que no necesitamos, o no estamos al nivel de lo que quisiera Dios darnos. Por eso le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo quizás es el mejor ejemplo de lo que nosotros deberíamos pedir, que reciba la vista. Fíjate, yo quiero ver, que reciba la vista. Mis amigos, insistir, la forma en la que pedimos, lo que pedimos habla de quiénes somos nosotros. ¿Qué estás pidiendo? Algunos de nosotros estamos pidiendo a veces curitas para una pequeña herida.
Algunos estamos pidiendo solamente un plato de pan, cuando realmente lo que necesitamos es cambiar de trabajo. Algunos de nosotros queremos cambiar apenas un pequeño defecto de carácter, cuando Dios quiere crearnos nuevamente, desde el inicio, desde el fondo de nuestro ser, arrancar esos problemas que nosotros tenemos. ¿Qué quieres que te haga? El Señor te dice esta mañana. ¿Podrías definir en una palabra lo que tú quieres, lo que tú necesitas? El Señor lo sabe, pero quiere escucharte. Querido Dios y Padre Celestial, ayúdanos a aprender a orar. Ayúdanos a aprender a hablar contigo continuamente. Ayúdanos a saber expresarte, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer en oración. Ayúdanos, Señor, somos débiles, desmayamos, caemos, dejamos de orar y volvemos a muchas veces a caer en lo que dijimos no queremos volver a hacerlo. Padre, ayúdanos a entender que tú te acercas como un padre amante y nos escuchas, nos oyes. Quizá nosotros no hemos llegado a entender el poder de la oración, por eso no oramos. Ayúdanos a hacerlo. Pero cuando tú te acerques, Señor, y nos digas qué quieres que te haga, ayúdanos a poder decir en una frase lo que realmente nosotros necesitamos. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte. Ora esta mañana.